Omicron, Lambda, Delta y Mu. 4 variantes del coronavirus que van a estar presentes en el 2022. ¿Es posible diferenciarlas clínicamente? ¿Cuáles son los síntomas que presentarían cada una de estas variantes y cómo poder diferenciarlas de acuerdo a las manifestaciones clínicas? En este video vamos a compartir una información importante a tomar en cuenta en relación a estas variantes y sobre todo, qué recomendaciones debemos considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la sintomatología de las variantes que ingresarían al 2022. Lamentablemente, en una conferencia de prensa este 29 de diciembre, el director de la Organización Mundial de la Salud habría indicado que el mundo enfrenta una amenaza gemela. Delta y Omicron causan daño a nivel mundial y un tsunami de contagios se acerca. Ya países están registrando incremento de casos. No olviden suscribirse a este canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, la situación para el 2022 lamentablemente se presenta de manera sombría. En la última conferencia de prensa, que podría decir del año 2021, que se ha dado este 29 de diciembre, el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado que el mundo enfrenta una amenaza gemela. La variante Omicron y la variante Delta aún presente, y sobre todo que sigue causando infecciones, daños y mortalidad, estarían azotando al mundo entero. Situaciones importantes que el director de la OMS ha indicado que el mundo debe estar preparado para el tsunami de contagios que están por venirse en los siguientes días, lo que significa que el 2022 iniciaría con un tsunami de contagios. Es importante mencionar que ya los expertos han indicado que serían 4 variantes las que van a estar presentes en el 2022. Y hablamos de la variante, en primer lugar, las variantes de preocupación Delta y la variante Omicron y las variantes de interés Lambda y Mu. 4 variantes que van a estar presentes en el 2022. ¿Qué condiciones debemos nosotros tomar en cuenta en relación a estas variantes? Es importante mencionar que cada variante tiene una particularidad en la sintomatología y el objetivo es aprender a entender cuáles son los síntomas que se presentan en estas variantes para poder hacer un manejo oportuno. Es importante mencionar también que, por ejemplo, los síntomas del resfriado común o de una gripe se confunden claramente con Omicron. Y ante ese diagnóstico de duda, lo que debemos pensar siempre es la posibilidad de estar enfermos con COVID-19 más que de tener un resfriado o una gripe. La sintomatología que se refiere en base al conocimiento de las variantes sería de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que son 4 variantes del coronavirus, es importante mencionar que cada una de estas variantes tiene un tiempo de incubación de manera diferente. La variante que tiene un tiempo o periodo de incubación más corto es la variante Omicron, el cual es de 3 días. La variante Delta tiene un periodo de incubación en promedio de 3 a 5 días, generalmente 5 días, y la variante Lambda y Mu, el periodo de incubación va entre 5 a 7 días. Es decir, la variante que tiene un periodo de incubación más corto es la variante Omicron. Con respecto a la sintomatología, la variante Delta y la variante Omicron no hay pérdida del olfato, no hay pérdida del gusto. Los síntomas principales en la variante Delta son dolor de cabeza, tos, secreción nasal, fiebre, muy importante, fiebre y dolor de garganta. Sin embargo, los síntomas importantes descritos para la variante Omicron son malestar general, fatiga, decaimiento y sobre todo molestias o dolor a nivel de la garganta. La fiebre no es un signo característico al inicio de la enfermedad. La fiebre ayuda a identificar que la evolución de la enfermedad podría estar empeorando. Con respecto a las variantes Lambda y Mu, ambas variantes pierden el olfato y pierden el gusto. Entonces, si un paciente en la pandemia, en el 2022, pierde olfato y pierde el gusto, debe ser variante Lambda o variante Mu.
El periodo de incubación es de 5 a 7 días y la sintomatología es bastante similar a la variante original, en donde puede haber fiebre, dolor abdominal, diarrea, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Síntomas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a lo que viene en el 2022. Las pruebas de diagnóstico, tanto moleculares como antígeno, no diferencian qué variante uno tiene. El diagnóstico de las variantes va a ser con secuenciamiento genético, un estudio que no se hace de rutina y que solo está destinado para hacer una evaluación epidemiológica. La situación del 2022 se presenta bastante sombría, un tsunami de contagios está por venirse y debemos nosotros diferenciar. Debemos tomar en cuenta que independiente de la variante, el manejo debe ser el mismo. Nosotros centrarnos en evitar que las complicaciones, como la neumonía que puede estar asociada a COVID-19, se presente. Lo más importante es diferenciar cuánto duran los periodos de incubación para iniciar un manejo oportuno orientado a disminuir las complicaciones que causa la enfermedad por el coronavirus. Independiente de la variante, el tratamiento debe ser igual, centrado en evitar las complicaciones, independiente de que Omicron cause una enfermedad menos severa en pulmón. Es importante tomar en cuenta que sí existe neumonía por Omicron y sobre todo también mortalidad registrada. Tomando en cuenta los resultados de una prueba de COVID positivo, la evolución de los síntomas nos podría ayudar a identificar de qué variante se trata. Sin embargo, ello no va a cambiar el tratamiento o la terapéutica. Obviamente que tener una variante Omicron probablemente cause menos daño pulmonar y el paciente no requiere oxígeno, pero ello no descarta que también el paciente esté infectado por una variante Delta. Recordemos que síntomas similares entre Delta y Omicron es que hay ausencia, no hay pérdida de olfato ni de gusto, situación que sí se ve en la variante Lambda y Mu. Poder nosotros conocer cuáles son los síntomas de las variantes nos va a ayudar a tener un mejor manejo y sobre todo poder ayudar a la persona para que de manera oportuna reciba un tratamiento. Es importante entender que 4 variantes van a estar en el 2022 y hay que aprender a diferenciar sus síntomas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importantísima. Cómo nosotros podemos distinguir entre una u otra variante. Para el 2022 los expertos mencionan que las variantes, sobre todo de preocupación Delta y Omicron, y las de interés Lambda y Mu, van a estar presentes. Conocer sus diferencias en la parte clínica nos va a ayudar a entender qué variante estaría afectando. Para conocer nosotros ello, debemos mencionar que tanto en la variante Delta como Omicron no hay pérdida del olfato ni el gusto. En la variante Lambda y la variante Mu sí existe este síntoma. Dentro de los síntomas de la variante Delta, mencionar dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, fiebre y secreción nasal. En la variante Omicron, los síntomas son muy similares a un resfriado, malestar general, fatiga y molestias o dolor de garganta. La fiebre no se presenta. Con respecto a Mu y a Lambda, los síntomas comunes son pérdida del olfato y pérdida del gusto. Dolor abdominal, diarrea pueden estar también presentes y la fiebre igualmente. Son síntomas que tenemos que tomar en cuenta. Tomando en cuenta estos datos, vamos a poder hacer nosotros un diagnóstico clínico. Sin embargo, ello no va a cambiar la terapéutica o el manejo, que está orientado en disminuir las complicaciones. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número
más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.